Vamos a dar ahora la más cordial bienvenida a Cecilia Soto, quien fuera en su momento embajadora de México en Brasil. Cecilia, qué gusto saludarte, buenos días. Buen día, Leonardo. Buen día. Oye, ¿qué le picó a Lula que ahora está declarando contra México? Antes de hablar de cómo está el contexto en Brasil y cómo ves efectivamente la situación de Dilma. Bueno, yo creo que le picó el tema de las elecciones. Es Ah, decir, incluso también si lees la nota completa no es tan fuerte. Simplemente cayó en el juego de México contra Brasil que han estado jugando las grandes revistas internacionales y que a mí me parece que tiene un componente de agencias de relaciones públicas de ambos países. Yo creo que, es decir, hay una preocupación evidente en el PT porque primero ya es seguro que va a haber segundo turno, hace 4 meses no era seguro. Entonces las elecciones son en octubre, va a haber segundo turno, Dilma vuelve a cae 10 puntos de febrero y está en 34%, y Aécio Neves, que es el candidato del Partido Socialdemócrata, va avanzando, no lo suficiente, pero va avanzando. Y Dilma continúa siendo la candidata con más rechazo. Hay 35% de los electores que dijo que no votaría de ella de ninguna manera, ¿no? Entonces yo creo que hay una preocupación muy importante en el Partido del Trabajo y en el expresidente Lula en cuanto a las posibilidades de que el proyecto del PT, que muchos dicen en Brasil que es un proyecto parecido al del PRI, de durar 70 años en el poder, esté cuestionado. 70 años, 12 de vacaciones y regreso, ¿no? Y regresan más o menos, ¿no? Oye, No pero quieren digamos, vacaciones. México es un buen elemento de campaña. Yo recuerdo que el expresidente de este país, Felipe Calderón, está como muy obsesionado con estas comparaciones de Brasil-México y en varias ocasiones recuerdo un par de discursos ante embajadores y cónsules diciendo ¿por qué la prensa habla también de Brasil y habla mal de México? En Brasil hay también este efecto de cierta rivalidad sobre el desempeño económico de los dos países. Solamente en una pequeña élite, ¿eh? Solamente en una pequeña élite. En el pueblo no pega. En el pueblo nos aman desde el campeonato de 1970, desde la Copa de 1970, hay una gran simpatía, en gran parte porque no somos vecinos, ¿no? Eso ayuda mucho. No, hay una gran simpatía, en una pequeña élite pega nada más, y tiene mucho que ver con el cuestionamiento constante que hay entre los empresarios a la política económica de la presidente. Eso es. Pregunta, desde tu punto de vista, ¿acierta o no Dilma Rousseff en no ir a la inauguración del Mundial de Fútbol? Yo creo que revela un miedo muy fuerte, ahora, de que la iban a abuchear, la iban a abuchear. Ahora, desde el punto de vista de marketing, que me imagino que esa fue digamos, lo que pesó, a mí me parecería una mujer más valiente aguantar el chaparrón. Como lo aguantó de la Madrid aquí en México, ¿te acuerdas? Pues sí, tantos, pero el propio Lula ha sido abucheado. Oye, desde el punto de vista de lo que es, digamos, la situación general de Brasil, tú conoces muy bien aquel país, esta intranquilidad que han manifestado, entre otros, por ejemplo, trabajadores del metro de Sao Paulo, etcétera, ¿responde, digamos, a aprovechar la coyuntura, que los reflectores están en Brasil, o refleja una situación estructural, un problema estructural? Yo creo que las dos cosas, es decir, y más lo primero, es decir, yo creo que tiene que ver con aprovechar la situación de reflectores que hay. Mira, en los 8 años que estuvo el presidente Lula, el salario mínimo creció 50% real. 50% real, es decir, en términos de la situación estructural, hay una ganancia del poder adquisitivo del salario de la mayoría de los brasileños muy importante. Lo que sí hay es servicios muy malos, por ejemplo, el metro. El metro de Sao Paulo es un metro diminuto, son 70 kilómetros comparados con 220 que tenemos nosotros en la Ciudad de México. Es decir, hay una situación de falta de infraestructura y de infraestructura de mala calidad, pues más o menos como la de México en cierto sentido, es decir, malas. Entonces hay una situación de insatisfacción importante. Y yo creo que quizás lo más importante es que les habían prometido el paraíso, así como nos prometieron a nosotros ingresar al primer mundo con el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, Y seguimos esperando. Y seguimos esperando, el paraíso no llega. Y hay una situación muy clara en donde el motor de la economía, del mercado interno, que fue el que estuvo moviendo
a la economía brasileña cuando, es decir, durante el gobierno de Lula, paró porque el gobierno, desde mi punto de vista, cometió el error de sobreendeudar, facilitar el endeudamiento en crédito de consumo a todos esos nuevos pertenecientes a la clase media. Entonces, en el momento en que se sobreendeuda a la clase media, que primero que ya no puede seguir pagando, y segundo que no puede seguir comprando porque no puede seguir endeudando, pues la economía se para. Claro. Pregunta, el tema de los BRICS ahora con toda esta situación de Rusia jugando el papel que, bueno, en fin, no nos detendremos mucho en esto, pero jugando el papel que juega de cara a la reunión que van a tener en Fortaleza en el mes de julio. ¿Se ha desgastado la imagen de los BRICS? ¿Se ha convertido en un mal negocio para Brasil, Cecilia? No sé internamente. Es una muy buena pregunta, Leonardo. Desde el punto de vista externo, yo creo que los BRICS pasaron a mejor vida. Es decir, primero no se ha cumplido el crecimiento que fue la razón por la cual los reunieron en un solo grupo. ¿Te acuerdas que la promesa era que para 2020 iban a ser, digamos, los nuevos países del primer mundo? Eso no se ha cumplido y, en efecto, hay una situación muy delicada en el caso de Rusia, pero muy, muy delicada, y el nuevo gobierno de la India no tiene la misma filosofía del gobierno anterior, que fue el que, digamos, ayudó a la alianza de los BRICS. Entonces, desde el punto de vista externo, yo creo que los BRICS pasaron a mejor vida como concepto. Como fórmula, efectivamente. Oye, para Brasil o para el gobierno de Dilma, ¿no hay más opción que ganar la Copa? Es decir, que la selección brasileña sea campeona del mundo, ¿o puede convertirse en un desastre político? ¿O es una lectura, digamos, superficial la que se hace en ese sentido? A ver, yo creo que si pierde, no ayuda en las elecciones. Y si gana, no ayuda de manera determinante. Es decir, si pierden, sí afecta al gobierno de Dilma. Si gana, no necesariamente la favorece. Ahora, no sé si viste, Leonardo, que, ¿cómo se llama este joven especialista en estadísticas que publicaba en el New York Times? ¿Quién me dices? No sé. Nick, ¿te acuerdas? Este especialista en estadísticas que predijo cómo iba a ganar Obama, etcétera. Bueno, él acaba de publicar que Brasil tiene la más alta probabilidad de ganar la Copa, un 45%. Uh-huh. Sí, además tiene una selección que quita el hipo, ¿no? Es una selección absolutamente potente, lo cual supongo que le dará tranquilidad a Dilma, por lo menos no tener ese frente abierto. Y tiene Felipao, además, ¿no? Tiene a Felipao, no, tiene a Julka, tiene un equipazo en toda la línea. Pues Cecilia Soto, no sabes cuánto te agradezco que hayas conversado esta mañana con nosotros. Al contrario, hasta luego, Leonardo. Cuídate mucho.